Nora tenía 3 reglas para sobrevivir como Omega en una manada que no la quería. Primero, mantén la cabeza gacha, no mirar a los ojos. Y sobre todo, nunca contradecir a un alfa. Estaba a punto de romper las 3 de forma espectacular. El viaje de 4 días en carreta hasta la manada Silver Pine le había dado a Nora mucho tiempo para reflexionar sobre sus excelentes decisiones vitales. Su manada natal, Thornwood, había ofrecido generosamente sus servicios al Alpha Dane Silver Pine como parte de una alianza política. Traducción, se estaban deshaciendo de su omega menos favorita, disfrazándolo de regalo. Servirás a la candidata Luna que elija el Alpha Dane, le había dicho el Beta Marcus, con ese tipo de falsa simpatía que le hacía rechinar los dientes a Nora. Es un gran honor, claro, un honor. Por eso le habían dado una maleta gastada y 3 vestidos que habían visto días mejores, junto con la alegre advertencia de que, si avergonzaba a la manada Thornwood, no se molestara en volver. Así que ahí estaba, 23 años, autista, omega y completamente indeseada. Estaba a punto de entrar en una ceremonia de selección de Luna en la que 12 ambiciosas lobas competirían por la atención de un alfa. Esto iba a ser un desastre. Nora lo sentía en sus huesos. La casa de la manada Silver Pine era preciosa, de una forma intimidante que gritaba, «Tenemos dinero y queremos que lo sepas». Las paredes de piedra probablemente llevaban en pie desde que los lobos descubrieron la arquitectura. Las vigas de madera, tan gruesas como troncos de árbol, y los tapices, que costaban más de lo que Nora ganaría en toda su vida, adornaban el interior. Apretó con fuerza su patética bolsa e intentó no pensar en lo fuera de lugar que se sentía. El gran salón era un caos cuando llegó. Elegantes lobas con vestidos que probablemente costaban más que todo su guardarropa llenaban el espacio, con risas brillantes y agudas como cristales rotos. Los sirvientes se apresuraban con bandejas de comida y bebida. Los músicos tocaban en un rincón, aunque nadie les escuchaba. En el centro de todo ello se encontraba el Alpha Dane Silver Pine, con aspecto de preferir estar en cualquier otro sitio. Nora entendía ese sentimiento. Intentaba deslizarse por la pared hacia la zona de los sirvientes cuando lo oyó, un sonido que la hizo detenerse en seco. De repente, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un gemido agudo, rítmico, angustiado, el tipo de sonido que significaba que el sistema nervioso de alguien estaba completamente sobrecargado y no podía autorregularse. Nora conocía ese sonido íntimamente. Ella misma lo había emitido más veces de las que podía contar antes de aprender a disimularlo tan bien que la mayoría de la gente nunca se daba cuenta de que era diferente. «¿Qué es ese ruido tan horrible?», preguntó una de las candidatas de Luna, arrugando su perfecta nariz con disgusto. Era alta y rubia, y desprendía ese tipo de confianza que proviene de que nunca le hayan dicho «no». «Oh, solo es Lyra», respondió otra candidata, haciendo un gesto de desprecio con la mano. Tenía el pelo rojo cuidadosamente trenzado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La hija del decano Alfa. Está teniendo otro episodio. ¿Episodio? El tono de la candidata rubia se agudizó con tono de juicio. ¿Qué tipo de episodio? Del tipo de gritos y sacudidas. Pelirroja bajó la voz a un susurro conspirador que aún se oía en toda la sala. La chica tiene 14 años, pero actúa como una niña. Se tapa los oídos y hace esos ruidos cada vez que se enfada. Entre tú y yo, por eso el alfa está tan desesperado por encontrar una nueva luna. El pobre hombre necesita a alguien que la controle adecuadamente. Varias otras candidatas asintieron con la cabeza, con expresiones que mezclaban lástima y disgusto, lo que le revolvió el estómago a Nora. ¿Controlarla cómo?, preguntó una tercera candidata. Era menuda, con cabello oscuro y un rostro de aspecto inocente que probablemente la había librado de muchos problemas. Estructura, disciplina, consecuencias por las rabietas, respondió la candidata rubia con autoridad, como si estuviera hablando del adiestramiento de un perro especialmente difícil. Mi madre siempre dice que los niños necesitan límites firmes. Está claro que a esta niña la han mimado demasiado. Los gemidos se hicieron más fuertes y desesperados. Ahora se mezclaban con lo que parecía una respiración entrecortada
y el sonido de unas manos golpeando algo. Nora sintió un nudo en el pecho. Sus propias manos quisieron volar hacia sus oídos en una especie de abrumadora simpatía. «Alguien debería ir a ver cómo está», dijo la morena, pero no hizo ningún movimiento para hacerlo ella misma. ¿Para qué molestarse? La pelirroja dio un delicado sorbo de vino. Al final se cansará. Siempre lo hacen. Eso fue suficiente. 3 reglas olvidadas. La boca de Nora se abrió antes de que su cerebro pudiera reaccionar. «Eso no es una rabieta», dijo, con una voz más aguda de lo que pretendía. Las 3 candidatas se volvieron para mirarla, como si un mueble hubiera empezado a hablar de repente. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al desdén en medio segundo. «¿Perdón?», dijo la candidata rubia con un tono que podría haber congelado el fuego. «Ese sonido no es una rabieta. Es una sobrecarga sensorial». A Nora le temblaban las manos, pero siguió hablando. Está abrumada y su sistema nervioso no puede soportarlo. Necesita ayuda, no disciplina. ¿Y tú qué sabes de eso? La pelirroja miró a Nora de arriba abajo, fijándose en su vestido gastado y su bolso barato. «Es evidente que solo eres una sirvienta». «Soy una sirvienta omega autista», replicó Nora, abandonando toda pretensión de cortesía. Nora replicó, abandonando toda pretensión de cortesía. «Así que sé exactamente lo que significa ese sonido. Ahora, si me disculpan, voy a ayudarla, ya que ninguno de ustedes parece dispuesto a hacerlo». No esperó permiso. No le importaban el protocolo, las consecuencias o el hecho de que se suponía que debía ser invisible. El gemido le provocó una sensación profunda en el pecho, una resonancia que eludía la lógica y llegaba directamente al instinto. Un sirviente le indicó una escalera con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Nora subió los escalones de 2 en 2, con sus botas gastadas golpeando la piedra mientras seguía el sonido, que se hacía más fuerte y angustioso con cada piso. Tercer piso, al final del pasillo. Había una puerta cerrada que prácticamente vibraba con los sonidos que provenían de detrás de ella. Nora se detuvo fuera y se obligó a respirar. Irrumpir allí solo introduciría otro elemento abrumador. Necesitaba estar tranquila, ser predecible y segura. Llamó suavemente a la puerta. «Lyra, me llamo Nora. No estoy aquí para detenerte, arreglarte o decirte que estás haciendo algo mal. Solo quiero ayudarte. ¿Puedo entrar?». No hubo respuesta, salvo los continuos sonidos de angustia y lo que parecían manos golpeando la pared. «Voy a abrir la puerta muy despacio», continuó Nora, manteniendo la voz baja y tranquila. «No te tocaré ni me acercaré. Me quedaré junto a la puerta. Tú tienes el control. Puedes decirme que me vaya en cualquier momento». Seguía sin haber respuesta verbal, pero el tono de los gemidos cambió ligeramente. Tomándolo como un permiso, Nora abrió la puerta con cuidado y lentitud. La habitación parecía como si un tornado hubiera decidido redecorarla. Había muebles volcados, cortinas rasgadas colgando en ángulos extraños y libros esparcidos por todas partes, como si alguien los hubiera tirado por frustración. El suelo estaba cubierto de papeles. Una lámpara yacía de lado sobre un escritorio, todavía encendida, proyectando sombras extrañas. En la esquina más alejada, acurrucada lo más pequeña que podía, había una niña que parecía tener unos 14 años. El pelo oscuro le caía enredado alrededor de la cara. Se había apretado las manos con tanta fuerza sobre las orejas que se le habían puesto blancos los nudillos. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con los ojos cerrados, emitiendo ese terrible gemido que Nora reconocía demasiado bien. A Nora se le partió el corazón. Ella había sido esa niña. A veces, en sus peores días, todavía lo era. «Está bien», dijo Nora en voz baja, quedándose junto a la puerta, tal y como había prometido. «Estoy aquí. Me voy a sentar aquí, junto al marco de la puerta, y no me acercaré más. Estás a salvo. No va a pasar nada malo». Se dejó caer lentamente al suelo, haciéndose lo más pequeña y menos amenazante posible, y se acomodó con la espalda apoyada en el marco de la puerta. Estaba lo suficientemente cerca como para ayudar si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para evitar ser otro estímulo abrumador. «Demasiado ruido», jadeó Lyra con la voz ronca. «Todo es demasiado ruidoso.
Demasiado. No puedo hacer que pare. No puedo detenerlo. Lo sé, dijo Nora. La reunión de abajo es abrumadora. Hay demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Hay demasiados olores diferentes mezclados. Hay demasiado movimiento, ruido y expectación. Es como si alguien hubiera subido todos tus sentidos al máximo y no pudieras encontrar el botón del volumen. Los ojos enrojecidos de Lyra se abrieron ligeramente, con una mirada desesperada. Sabes, yo también soy autista. Cuando me siento abrumada como tú, hago lo mismo que tú. Mecerse ayuda, ¿verdad? Te da algo predecible en lo que concentrarte. El llanto es como intentar ahogar los estímulos sensoriales abrumadores con un sonido que puedes controlar. Mi padre dice que tengo que dejar de hacerlo. La voz de Lyra era ahora poco más que un susurro, cargada de lágrimas y vergüenza. Dice que soy demasiado mayor para esto, que le avergüenzo delante de las candidatas a Luna. Dice que tengo que aprender a controlarme. La ira, ardiente y repentina, inundó el pecho de Nora, pero mantuvo la voz suave. Tu padre se equivoca. No eres una vergüenza, estás abrumada. Hay una gran diferencia entre no poder controlarse y no querer controlarse. En este momento, tu sistema nervioso está en modo de crisis. Eso no es una falta moral, es neurología. Las candidatas a Luna se marcharon, dijo Lyra con la voz quebrada. Se suponía que debía reunirme con ellas y ayudar a mi padre a evaluarlas, pero eran demasiadas. Todas querían hablar conmigo a la vez. Olían a diferentes perfumes y no dejaban de tocarme. Intenté portarme bien. Lo intenté de verdad, pero no pude. No pude. Su voz se disolvió en sollozos. El balanceo se intensificó. Oye, oye, no pasa nada. No hiciste nada malo. Nora mantuvo un tono tranquilizador. Estar rodeada de 12 desconocidos que exigen tu atención al mismo tiempo sería abrumador para cualquiera. Para alguien autista, es una tortura. Tu padre no debería haberte puesto en esa situación sin proporcionarte apoyo. Él no lo entiende. Nadie lo entiende, excepto... La voz de Lyra se quebró. Excepto mi madre lo entendía. Antes de morir sabía cómo ayudarme. Pero hace 5 años que se fue y no sé cómo explicárselo a nadie más. No tengo palabras. Pero no necesitas palabras. Yo lo entiendo sin ellas. Nora se acomodó más cómodamente contra el marco de la puerta. ¿Quieres que te diga lo que suele ayudarme cuando me siento así de abrumada? Un pequeño movimiento de cabeza, apenas visible. Primero, elimina el estímulo abrumador si es posible, pero eso no siempre es una opción. Así que, en segundo lugar, me concentro en algo predecible, algo que puedo controlar. En mi caso es contar o nombrar cosas por categorías. Esto le da a mi cerebro algo que hacer además de entrar en pánico por toda la información que no puede procesar. Me gustan los patrones, susurró Lyra. Números, secuencias, constelaciones. Perfecto. Muy bien, hagámoslo juntas entonces. ¿Ves los libros en el suelo? Lyra asintió levemente, con las manos aún apretadas con fuerza sobre los oídos. Contémoslos en voz alta. Solo contarlos, nada más. ¿Estás lista? 1, dijo Lyra, con voz temblorosa, pero más fuerte que antes. 2, continuó Nora. Contaron juntas, despacio y metódicamente. Había 14 libros esparcidos por el suelo. Luego contaron las piedras de la pared que se veían desde la posición de Lyra. 27. Luego, las vigas de madera del techo. 8. Cuando terminaron el tercer ejercicio de contar, las manos de Lyra habían bajado de sus oídos a su regazo. Su balanceo se ralentizó hasta convertirse en un suave vaivén. La terrible tensión en sus hombros comenzó a disminuir. ¿Mejor?, preguntó Nora. Un poco. Todavía estoy temblorosa. Sigo sintiendo que mi piel está demasiado tensa. Lyra respiró hondo. Pero estoy mejor que antes. Contar me ha ayudado. Bien, eso está bien. Nora sonrió. Lo has hecho muy bien. Has contado incluso cuando te sentías abrumada. Eso requiere fuerza. No has intentado que parara. Lyra dijo esto, observando a Nora detenidamente por primera vez. En lugar de decirle que se calmara,
o tocarla sin preguntar. Todos los demás hacen eso, porque nada de eso ayuda. Solo empeora las cosas. Mi padre intenta abrazarme cuando estoy así y me dice, el contacto físico te ayudará, pero cuando estoy abrumada, el contacto me parece como si me rascaran con papel de lija. Sé que tu padre tiene buenas intenciones, pero no entiende que el sistema nervioso autista procesa las cosas de manera diferente. Lo que es reconfortante para las personas neurotípicas puede ser una tortura para nosotros. Lyra se quedó callada durante un largo rato, con los dedos trazando patrones en sus piernas. Otro tallo, Nora reconoció la autotranquilización a través del movimiento repetitivo. Las candidatas a Luna, dijo Lyra finalmente, creen que estoy rota. Las oí hablar antes de que se me hiciera insoportable. Una de ellas dijo que necesitaba estructura y disciplina, que mi padre había sido demasiado blando conmigo. Las candidatas a Luna son unas idiotas. La voz de Nora era monótona y errónea. No necesitas estructura y disciplina. Lo que necesitas es comprensión y flexibilidad. ¿Qué significa la adaptación? Significa adaptar el entorno a tus necesidades en lugar de obligarte a adaptarte a él. Por ejemplo, en lugar de hacerte reunir con 12 candidatos de Luna a la vez, podrían haber organizado reuniones individuales con descansos entre ellas, o podrían haberte dejado reunirte con ellos en un espacio tranquilo en lugar de en esa reunión caótica. La adaptación significa trabajar con tu autismo, no contra él. Nunca antes me lo habían explicado así. Lyra abrió los ojos con asombro. Todo el mundo me dice siempre que tengo que esforzarme más, seguir adelante y no dejar que mi sensibilidad me controle. Pero las personas que no entienden que esforzarse más no va a cambiar tu neurología son discriminatorias. Nora se dio cuenta de lo que había dicho. Lo siento, quizá haya sido demasiado directa, pero lo mantengo. Esto provocó una risa sorprendida de Lyra, aunque fuera pequeña y entrecortada. Has dicho una palabrota. Los adultos no suelen decir palabrotas delante de mí. Me tratan como si fuera de cristal. No soy de cristal. Eres autista. Hay una diferencia. Nora señaló la habitación destrozada. No es que seas frágil, es que luchas por sobrevivir en un entorno hostil. En realidad, eso es ser muy fuerte. No me siento fuerte. Me siento como si hubiera fracasado. Lo sé, pero no has fracasado. Ha sido la situación la que te ha fallado. Tu padre te ha fallado al no prepararte adecuadamente. Las candidatas a Luna te han fallado al no mostrarte ninguna comprensión. Pero has sobrevivido. Sigues aquí. Eso no es fracasar. Unos pasos pesados en el pasillo los pusieron a ambos tensos. Un momento después, Alpha Dane Silverpine apareció en la puerta, con una expresión tormentosa. Objetivamente guapo, era alto y de hombros anchos, con cabello oscuro y canas en las sienes, lo que sugería que tenía unos 30 y tantos años. Pero en ese momento, su rostro estaba marcado por líneas de frustración y una ira apenas disimulada. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era aguda. ¿Quiénes son ustedes y por qué están en la habitación de mi hija? Nora se levantó lentamente y se colocó entre Dean y Lyra sin pensarlo realmente. Me llamo Nora, soy de la manada Thornwood. Oí a Lyra angustiada y vine a ayudarla. No necesita la ayuda de un extraño, necesita aprender a controlarse. La voz de Dan era dura por la frustración y tal vez por la vergüenza. Lyra, deja esta tontería y baja. Los candidatos están esperando. Ya me has avergonzado una vez hoy. No, respondió Lyra con voz débil pero firme. Hay demasiado ruido. No puedo volver allí abajo. Es demasiado. Harás lo que se te dice. Con todo respeto, Alfa, interrumpió Nora, con todos sus instintos gritándole que se sometiera, que se disculpara, que se apartara. Ella los ignoró a todos. Te está diciendo que no puede, no que no quiere. Hay una gran diferencia. Los ojos de Dene se entrecerraron peligrosamente. ¿Te atreves a interrumpir a un alfa? Me atrevo a defender a una niña que está sufriendo una crisis neurológica y necesita adaptación, no castigo. Las manos de Nora temblaban a su espalda, pero mantuvo la voz firme. Tu hija no está siendo difícil.
Está mostrando rasgos autistas y, en este momento, necesita paz y seguridad, no exigencias de que se comporte con normalidad para la comodidad de los demás. ¿Autista? La ira de Dan se convirtió en confusión. ¿De qué estás hablando? El sanador dijo que solo era sensible y que lo superaría con la disciplina adecuada. Tus curanderos se equivocan. No va a dejar de ser autista porque no es solo una fase. Es neurológico y no necesita superarlo. Lo que necesita es que la gente lo entienda y se adapte a ello. Nora respiró con cuidado. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha provocado la sobrecarga? Miró a su hija, que se había acurrucado en su rincón, y observaba la conversación con los ojos muy abiertos y asustados. La reunión, dijo finalmente, con algo menos de ira en la voz. Se suponía que debía conocer a las candidatas a Luna, ayudarme a evaluarlas. Es importante. Elegir a una Luna es como elegir a alguien que ayude a liderar la manada. Necesitaba su opinión. ¿Cuántas candidatas había? 12. 12 extrañas lobas en una habitación, todas hablando a la vez, todas con perfumes diferentes y probablemente todas tocándome y exigiendo mi atención. Nora no pudo ocultar su incredulidad. Alfa, eso sería abrumador para cualquiera. Para alguien que es autista, es como ser atacado físicamente por estímulos sensoriales. No sabía que fuera tan malo para ella. La voz de Danny había perdido su tono cortante y sonaba impotente. Nunca preguntó, ¿le preguntaste?, replicó Nora. ¿O simplemente le dijiste lo que tenía que hacer y esperaste que se las arreglara? Silencio, dijo Nora con suavidad. Lyra, continuó, cuando intentas decirle a la gente que te sientes abrumada, ¿qué pasa? Me dicen que me esfuerce más, que deje de ser dramática, que ya soy lo suficientemente mayor para manejarlo, o que otras chicas de mi edad no tienen estos problemas. Así que dejé de intentar decírselo. Nunca servía de nada. De todos modos, Dean parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Lyra, no me había dado cuenta de que está bien, padre. La voz de Lyra era plana y resignada, y le rompió el corazón a Nora. Sé que te estoy decepcionando. Sé que no soy la hija que querías. Sé que lo complico todo. Eso no es cierto. Dan se detuvo. Parecía estar luchando consigo mismo. He estado manejando esto mal. He estado manejando todo esto mal. Se volvió hacia Nora, y ahora había una sensación de desesperación en sus ojos. Dijiste que tú también eres autista. Pareces manejarlo bastante bien. ¿Cómo? La pregunta estaba llena de tanta esperanza y frustración que Nora casi se sintió mal por su respuesta. Lo oculto, dijo sin rodeos. He pasado años aprendiendo a ocultar mis rasgos autistas para que la gente tolere mi presencia. Reprimo mis estímulos, fuerzo el contacto visual que me duele y aguanto un infierno sensorial sin demostrarlo. Es agotador, perjudicial y lo que tenía que hacer para sobrevivir como Omega en una manada que no me quería. Pero no se lo desearía a nadie, y menos a un niño. Hubo un largo momento de silencio. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? Empieza por escucharla. Cuando diga que se siente abrumada, créele. Cuando diga que algo es demasiado, acógela en lugar de presionarla para que lo haga. Dale espacios tranquilos, rutinas predecibles y la libertad de estimularse sin vergüenza ni castigo. Estos comportamientos se denominan estimulación, el balanceo, los sonidos que emite, los movimientos de las manos, el caminar de un lado a otro y cualquier otro comportamiento repetitivo. Se denominan estimulación, comportamientos autoestimulantes que ayudan a regular nuestro sistema nervioso. No son comportamientos negativos que deban eliminarse. Son mecanismos de defensa necesarios. Dan miró a su hija como si la viera por primera vez. Su expresión pasó por la conmoción, el dolor y la culpa. He estado intentando impedirte hacer las cosas que te ayudan, dijo. No lo sabías, dijo Lyra en voz baja, pero debería haberlo sabido. Soy tu padre, debería haberte escuchado. La voz de Dan se quebró por la emoción. Lo siento mucho, cariño, te he fallado desde que murió tu madre y ni siquiera me había dado cuenta. No me has fallado,
dijo Lyra. Simplemente no me has entendido. No, fallándote. Dan se frotó la cara con ambas manos y de repente pareció agotado. Tu madre te entendía, sabía cómo ayudarte. Cuando murió pensé que podría seguir haciendo lo que ella había estado haciendo, pero no lo entendía. Solo conocía la rutina que ella había establecido. Cuando eso no fue suficiente, no supe qué hacer. Así que escuché a los sanadores que recomendaban disciplina y estructura, y empeoré las cosas. El dolor crudo en su voz hizo que a Nora le doliera el pecho. No es demasiado tarde para cambiar, dijo en voz baja, para aprender, para hacerlo mejor. Dan la miró con una expresión que ella no acababa de descifrar. ¿Me ayudarás? Enséñame a comprender a mi hija. Te pagaré, te contrataré oficialmente. Haré lo que sea necesario. Solo ayúdame a no volver a fallarle. Nora miró a Lyra, que la observaba con una esperanza desesperada reflejada en su rostro. Había venido a Silver Pine esperando ser una sirvienta invisible, indeseada. En cambio, le habían ofrecido algo mucho más importante: la oportunidad de ayudar a una niña que necesitaba a alguien que la entendiera. Te ayudaré, dijo Nora, pero tengo condiciones. Díjelas. La opinión de Lyra es valorada y respetada. Si ella dice que algo es demasiado, la escuchamos sin cuestionar. No la obligaremos más a situaciones abrumadoras. No habrá más castigos por comportamientos autistas. Ya no le diremos que deje de hacer sus gestos repetitivos, ni la obligaremos a ponerse una máscara para la comodidad de los demás. Tendrá espacios tranquilos y adaptaciones sin tener que justificar su necesidad. Hecho. ¿Algo más? Los candidatos a Luna, que la llamaron vergonzosa y dijeron que necesitaba disciplina, quedan eliminados. La expresión de Donnie se endureció. ¿De acuerdo? Cualquiera que trate a mi hija de esa manera no tiene cabida en esta manada. Bien. Entonces sí, ayudaré. Les enseñaré a ustedes y a quien elijan como segundo al mando de Luna cómo apoyar a Lyra, cómo acomodarla en lugar de castigarla y cómo comprenderla en lugar de intentar arreglarla. Gracias. La voz de Dene estaba cargada de emoción. Gracias. Descartaré a los candidatos que no mostraron la decencia básica. Empezaremos de cero con aquellos que mostraron preocupación en lugar de juicio. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Nora, enfrentarte a un alfa para proteger a una niña que acababas de conocer fue increíblemente valiente. Gracias por eso también. Después de que él se marchara, Nora se volvió hacia Lyra y vio que la niña la miraba con admiración. Le gritaste a mi padre, dijo Lyra. Lo defendí con firmeza. Le gritaste a un alfa. Nadie hace eso. Bueno, alguien debería haberlo hecho antes. Nora se acercó con cuidado, manteniendo la distancia. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sigues abrumada o ya te has calmado? Me estoy calmando, cansada y temblorosa, pero mejor. Los dedos de Lyra seguían trazando dibujos en sus piernas. ¿De verdad querías decir lo que dijiste sobre seguir enseñando? Padre, lo decía en serio. ¿Por qué? No me conoces. Monté un escándalo y probablemente avergoncé a tu manada por asociación. No avergonzaste a nadie y no necesito conocerte bien para ver que necesitas apoyo. Te mereces gente que te entienda. Nora se sentó de nuevo en el suelo, manteniendo aún esa cuidadosa distancia. Además, enseñaros a ti y a tu padre sobre el autismo no es caridad. Se trata de utilizar mi experiencia vital para ayudar a otra persona a tener una vida más fácil que la mía. Eso no es una carga, es significativo. Lyra se quedó callada durante un largo rato. Gracias por comprenderme, por ayudarme y por no marcharte cuando me estaba pasando de la raya. No te pasaste de la raya. Fuiste exactamente como debías ser. Fue la situación la que se pasó de la raya. Nora sonrió. De nada. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo es ser autista y Omega? Debe de ser muy difícil. Nora se rió, pero no había humor en ello. Es complicado. A los Omega ya se nos trata como si fuéramos demasiado sensibles, demasiado emocionales y demasiado necesitados. Ser autista, además de eso, solo le da a la gente el doble de razones para descartarme. Soy sensible porque soy Omega.
Soy difícil porque soy autista. Juntas, es como si no estuviera cualificada para existir profesionalmente. Es horrible. Es la realidad con la que vivo, pero he aprendido a lidiar con ella haciéndome lo más pequeña e inofensiva posible, disimulando tan bien que la gente se olvida de que soy diferente. No es saludable y no lo recomiendo, pero me ha mantenido con vida. ¿Alguna vez has deseado no ser autista? Era una pregunta que Nora se había hecho innumerables veces, normalmente a las 3 de la madrugada, cuando el insomnio y el miedo existencial se unían. A veces, admitía, cuando se sentía abrumada y no podía escapar, cuando tengo que disimular tanto que olvido cómo es mi verdadera cara, cuando la gente me trata como si estuviera rota, fuera excesiva o estuviera fundamentalmente equivocada. Hizo una pausa, pero la mayoría de las veces no. Ser autista es parte de quien soy. Es cómo funciona mi cerebro. Y sí, el mundo no está hecho para nosotros, pero eso es un fallo del mundo, no nuestro. No debería tener que cambiar la forma en que funciona mi cerebro para merecer el respeto y la consideración básicos. Mi padre dice que tengo que aprender a integrarme y a ser normal. Pero tu padre está aprendiendo que normal es un concepto diseñado para que las personas diferentes se sientan mal consigo mismas. El tono de Nora era seco y dijo que integrarse está sobrevalorado. Prefiero que aprendas a ser auténticamente tú misma y encuentres personas que lo aprecien, a que pases toda tu vida fingiendo ser alguien que no eres. Las candidatas restantes a Luna probablemente seguirán pensando que soy rara, pero a la Luna adecuada no le importará. Te verá tal y como eres y comprenderá que ser diferente no te hace inferior. Si no es capaz de hacerlo, entonces no merece formar parte de esta familia. Y si no hay una luna adecuada, y si todas piensan que estoy rota, entonces tu padre no elegirá a ninguna. Tú eres más importante que una alianza política. Si él no se da cuenta de eso, se lo recordaré en voz alta y repetidamente hasta que lo haga. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Eres muy valiente para ser una omega. Las omegas pueden ser valientes, simplemente no se nos permite mostrarlo sin sufrir las consecuencias. Nora estiró las piernas delante de ella. ¿Te gustaría hablarme de tus intereses especiales? ¿De las cosas que te gustan? El rostro de Lyra se iluminó con auténtica alegría. Las estrellas, las constelaciones, la astronomía. Puedo nombrar todas las estrellas visibles desde aquí y conozco su posición en cada estación, su distancia y su clasificación. Se detuvo, insegura. ¿Es demasiado? La gente suele interrumpirme cuando empiezo a hablar de estrellas. Entonces se lo están perdiendo. Cuéntame todo, quiero escucharlo. Y así lo hizo Lyra. Durante la siguiente hora, habló de las estrellas con la misma intensidad apasionada que Nora reconocía de sus propios intereses especiales. Explicó las constelaciones y sus mitologías, las clasificaciones estelares, los años luz y las magnitudes, la mecánica orbital y el movimiento planetario. Nora escuchó, hizo preguntas y dejó que Lyra hablara sin interrumpirla ni juzgarla. Sabía que la gente no entendía el autismo y que los intereses especiales no eran solo aficiones. Eran la forma en que las personas autistas experimentaban la alegría. Interrumpir a Lyra o menospreciar su pasión sería como arrancarle un pedazo de su alma. Cuando Lyra finalmente se calmó, sus ojos brillaban y estaban vivos de una manera que no lo habían estado durante la abrumadora emoción inicial. Lo siento, dijo automáticamente. He hablado demasiado. No es verdad, me encantó escucharlo. Tu pasión y tus conocimientos son maravillosos. La mayoría de la gente solo parece aburrida y cambia de tema. Son idiotas que no reconocen algo especial cuando lo escuchan. La sonrisa de Lyra era brillante. Creo que voy a disfrutar teniéndote cerca. Bien, porque pienso quedarme y ser molesta con mi apoyo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Dan entró con aire arrepentido y decidido. Lyra, cariño, comenzó. He descartado a la mayoría de los candidatos, pero quedan 3. Son los que expresan una preocupación genuina por tu bienestar en lugar de juzgarte. ¿Estarías dispuesta a conocerlos? Solo uno a uno, aquí en tu habitación, con Nora presente.
Lyra miró a Nora. ¿De verdad te quedarás? Si tú quieres, por supuesto. Vale, lo intentaré, pero si se me hace demasiado. Si es así, solo tienes que decirlo y lo dejaremos. No hay presión, ni expectativas, ni decepción si necesitas terminar antes. Tu bienestar es más importante que impresionar a nadie. Debería haberlo dejado claro desde el principio. Durante las siguientes horas, las tres candidatas restantes de Luna fueron presentadas una por una. La primera fue Sylvia, hija de un beta, con un práctico cabello castaño y un comportamiento eficiente. Mantuvo una conversación educada e hizo preguntas apropiadas, pero no dejaba de mirar a Lyra como si fuera un rompecabezas por resolver. Lyra fue educada pero distante. Sus hombros se tensaron gradualmente a medida que avanzaba la entrevista. Después de 20 minutos, Nora miró a Lyra a los ojos y levantó una ceja. Lyra asintió levemente con la cabeza. Gracias por venir, Sylvia, dijo Nora con suavidad. Creo que es suficiente por hoy. Sylvia pareció sorprendida, pero se marchó sin discutir. No estuvo mal, dijo Lyra después de que se cerrara la puerta, pero no dejaba de mirarme como si fuera algo interesante en lugar de una persona. Buena observación, dijo Dane. Esa es una información importante. La segunda candidata era Carrara, la sobrina de un alfa con dos dientes blancos y un carácter excesivamente alegre que a Nora le resultaba desagradable. Entró en la sala como si estuviera actuando ante un público, con una voz demasiado aguda y demasiado alta. «Dios mío, qué sala tan bonita», exclamó Cara con un entusiasmo desbordante. «Y tú debes de ser Lyra. He oído hablar mucho de ti». Las manos de Lyra se movieron hacia sus orejas. Nora reconoció la señal. «Gracias por venir», dijo Nora rápidamente. «Creo que Lyra ha llegado a su límite por hoy, pero acabo de llegar». La sonrisa de Cara no se alteró, pero sus ojos se endurecieron. ¿Seguro que no podemos charlar unos minutos? Lyra ha llegado a su límite, repitió Nora con firmeza. Gracias por su tiempo. Cara se marchó enfadada, murmurando algo sobre la grosería. Demasiado ruidosa, dijo Lyra en voz baja, y falsa. Todo en ella parecía falso. También es bueno saberlo, dijo Diane, tomando nota mentalmente. La tercera candidata era diferente. Thea tenía unos 35 años. Era viuda de una manada vecina. Tenía el pelo oscuro con mechas grises y unos tranquilos ojos marrones. Entró en la habitación sin fanfarria. Se sentó donde Lyra le indicó y simplemente dijo, «Hola Lyra, bienvenido». «Lyra, soy Thea. He oído que te gusta la astronomía. ¿Me contarías cuál es tu constelación favorita?» Los ojos de Lyra se iluminaron. Orión se ve en invierno, tiene 7 estrellas principales y la mitología habla de un cazador. Se lanzó a dar una explicación, moviendo las manos con entusiasmo mientras hablaba. Thea escuchó con auténtico interés, haciendo preguntas reflexivas que demostraban que realmente estaba prestando atención, sin actuar ni analizar, solo escuchando. Después de 25 minutos, Dean terminó la entrevista con delicadeza. Lyra parecía más decepcionada que aliviada. «Gracias, Thea», dijo Dean. «Gracias por incluirme», respondió Thea. «Y Lyra, esas constelaciones suenan preciosas. Quizás algún día puedas enseñarme las reales». Después de que se marchara, Lyra se volvió hacia su padre con más animación de la que Nora había visto hasta entonces. «Ha sido muy amable. Me ha escuchado. Me ha escuchado de verdad». No se limitó a esperar a que dejara de hablar. «Así es», asintió Dean, con una expresión más cálida. «Es bueno saberlo». Esa noche, llevaron a Nora a las habitaciones de invitados, que eran mucho más bonitas de lo que esperaba. Tenían una cama de verdad, una ventana con cristales de verdad y una puerta con cerradura. Todo un lujo. Estaba deshaciendo su pequeña maleta cuando llamaron a la puerta. Dan estaba en el pasillo, con una expresión de incertidumbre que no parecía propia de un alfa. «¿Podemos hablar?», preguntó. «Por supuesto». Caminaron hasta un pequeño jardín detrás de la casa de la manada, lo suficientemente lejos de los edificios principales como para que nadie pudiera escuchar su conversación. «Te debo una disculpa y una explicación», dijo Dean. «No me debes nada». «Sí que me la debes».
Por favor, llámame Denis. Alfa me parece demasiado formal después de todo lo que ha pasado. Se sentó en un banco de piedra y le indicó que se sentara con él. La madre de Lyra era amiga mía y entendía a nuestra hija de una forma que yo nunca pude. Sabía cómo ayudarla y satisfacer sus necesidades. Cuando murió hace 5 años en una incursión fronteriza, pensé que podría seguir haciendo lo que ella había estado haciendo, pero no entendía el razonamiento detrás de sus rutinas. Solo seguía los pasos. Y cuando esas rutinas no eran suficientes, no sabías qué hacer, dijo Nora en voz baja. Exactamente, los curanderos eran inútiles. Solo decían que se le pasaría con la edad, o que tenía que ser más firme y presionarla para que fuera normal. Así que lo intenté. Intenté disciplinarla para que encajara, pero solo empeoré las cosas. La voz de Denny estaba cargada de arrepentimiento. Le he fallado durante 5 años. Le he fallado a la última parte de mi amiga que me quedaba. No le fallaste. Hiciste lo mejor que pudiste con los conocimientos que tenías. Ahora lo entiendes mejor, así que puedes hacerlo mejor. Entraste en mi casa, un omega de una manada extranjera sin estatus ni autoridad, y tuviste el valor de desafiar a un alfa a la cara para proteger a una niña que no conocías. Cualquiera lo habría hecho. La voz de Dean era firme. No lo habrían hecho. Ya viste lo que hicieron los otros candidatos. Ignoraron su angustia, se burlaron de ella y la llamaron vergonzosa. Pero tú oíste a una niña que sufría y corriste hacia ella en lugar de huir. Eso no es normal, es excepcional. Nora se sonrojó. No pude evitar ayudar, dije. Ella expresó lo que yo sentía y sigo sintiendo, a veces. Habría sido imposible ignorarlo. Dijiste que tenías que enmascararte para sobrevivir como Omega. ¿Qué te cuesta eso? La pregunta era demasiado perspicaz. Nora consideró desviarla. Pero, ¿qué sentido tendría? Todo, lo admitió. Enmascararse significa controlar constantemente cada comportamiento, expresión y palabra. Suprimir los tics, forzar el contacto visual, lo que le causa dolor físico, y soportar estímulos sensoriales que se sienten como un ataque. Todo ello mientras aparenta estar tranquila y normal. Al final del día estaba tan agotada que apenas podía funcionar. Cuanto más tiempo me enmascaro, más pierdo el contacto con quien realmente soy bajo esa actuación. Eso es lo que le pedía a Lyra que hiciera. Enmascararse para que los demás se sintieran cómodos. Sí, dioses. Dan se frotó la cara. Soy un padre terrible. Eres un padre que no tenía la información que necesitaba. Eso es diferente a ser terrible. ¿Lo es? He pasado 5 años castigando a mi hija por ser autista. He intentado obligarla a ser alguien que no es. La he hecho sentir rota y equivocada. Se le quebró la voz. Su madre estaría muy decepcionada conmigo. Pero ella entendería que estabas afligido, perdido y tratando de hacer lo mejor que podías, dijo Nora con delicadeza. Y estaría orgullosa de que estés aprendiendo, de que estés cambiando y de que estés eligiendo hacerlo mejor ahora que sabes más. Hubo un largo momento de silencio. Lo que dije antes lo decía en serio. Quiero contratarte, no como sirvienta, sino como compañera y defensora de Lyra. Necesito a alguien que entienda su neurología y pueda enseñarme a mí y a quien quiera que sea la madre de Luna cómo apoyarla adecuadamente. El puesto incluye tu propia habitación en el ala familiar, la condición de miembro de pleno derecho de la manada y un salario que refleja la importancia del trabajo. Yo solo soy una omega sin credenciales. Tú tienes experiencia vivida, tienes empatía, tienes el valor de defender a alguien que no siempre puede defenderse por sí misma. También tienes la confianza de mi hija, que es más rara y valiosa que el oro. La expresión de Dene era seria. ¿Aceptarás el puesto? ¿Nos ayudarás? Nora pensó en la manada de Thornwood, donde nunca la habían querido. Pensó en su vida al servicio de una luna cualquiera, invisible y prescindible, y en la alternativa que se le ofrecía aquí, un trabajo significativo, respeto y la oportunidad de ayudar a una niña que necesitaba a alguien que la entendiera. Un trabajo significativo,
respeto y la oportunidad de ayudar a una niña que necesitaba comprensión. Sí, dijo, lo aceptaré. Gracias. No me des las gracias, me estás haciendo un favor. Dan se levantó. Vamos. Vamos a instalarte como es debido. Las dependencias del servicio no son adecuadas para un miembro de la familia. Miembro de la familia, vas a pasar más tiempo con mi hija que casi cualquier otra persona. Le enseñarás, la apoyarás y la defenderás. Eso no es una relación entre empleador y empleado. Eso es familia. Algo cálido y doloroso floreció en el pecho de Nora. Familia. Nunca había tenido eso antes. De acuerdo, dijo, con la voz solo ligeramente temblorosa. Familia. Puedo hacerlo. Durante las siguientes semanas, Nora se instaló en su nueva vida en Silver Pine. Pasaba los días con Lyra, conociendo los hábitos y los desencadenantes de la niña, enseñándole estrategias de afrontamiento y ayudándola a manejar situaciones sociales que antes habrían sido una pesadilla. Desarrollaron un sistema. Las rutinas matutinas eran predecibles y tranquilas. Las tardes estaban dedicadas a los intereses especiales de Lyra. Largas conversaciones sobre las estrellas, las matemáticas y los patrones. Las noches eran para relajarse con actividades de baja estimulación. Cuando Lyra sentía que se avecinaba una crisis, tenía una palabra de seguridad. Cuando se sentía abrumada, podía retirarse a un espacio tranquilo. Nadie entraba sin permiso. Si necesitaba estimularse, nadie le decía que parara. La transformación fue notable. Con el apoyo y los ajustes adecuados, las crisis de Lyra disminuyeron drásticamente. Sonreía y reía más, y empezó a salir de su caparazón, mostrando la persona brillante, divertida y apasionada que siempre había sido bajo el trauma y la sobrecarga. Dan también aprendió. Nora le enseñó a reconocer las señales de Lyra. Por ejemplo, aprendió a reconocer cuando el sonido era demasiado para ella, como lo indicaba el movimiento de sus manos hacia las orejas. Aprendió a reconocer la forma en que se quedaba callada y retraída cuando las exigencias sociales excedían su capacidad. Aprendió a reconocer la forma en que se balanceaba o caminaba cuando necesitaba movimiento para regularse. Aprendió a preguntar, ¿qué necesitas? En lugar de, ¿qué te pasa? Aprendió que ser complaciente no era mimarla. Aprendió que su hija había estado tratando de comunicar sus necesidades todo el tiempo, pero él simplemente no había sabido escucharla. 3 semanas después de la llegada de Nora, Dean cortejó oficialmente a Thea. La tranquila viuda resultó ser exactamente lo que Lyra necesitaba. Era paciente, comprensiva y estaba genuinamente interesada en aprender cómo apoyar a su nueva posible hijastra. Pasaba horas con Lyra y Nora, haciendo preguntas sobre el autismo y las estrategias de adaptación, y sobre cómo ser útil en lugar de perjudicial. Nunca trató a Lyra como si fuera un problema que había que solucionar, sino como una persona a la que había que comprender. Me gusta, le confió Lyra a Nora una noche mientras contemplaban las estrellas desde su balcón. No me trata como si fuera de cristal y realmente recuerda las cosas que le cuento sobre las estrellas. También parece buena para tu padre, observó Nora. Él sonríe más cuando ella está cerca. ¿Crees que realmente querrá ser mi madre? ¿De verdad? No solo porque tiene que serlo, creo que ya quiere serlo. Si no, no se esforzaría tanto. Bien. Lyra se quedó callada un momento. Nora, ¿te quedarás después de que papá se empareje con Thea? No te irás, ¿verdad? ¿Irme? ¿A dónde iría? No lo sé. ¿Volver a tu antigua manada en otro lugar? La gente siempre acaba marchándose. A Nora se le encogió el corazón. Oye, mírame. Esperó hasta que Lyra la miró a los ojos. No voy a ir a ninguna parte. Ahora este es mi hogar. Tú eres mi familia. Y la familia no se marcha solo porque cambien las circunstancias. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Estás atada a mí, pequeña. Lo siento, pero no lo siento. La sonrisa de Lyra brillaba bajo la luz de las estrellas. 4 semanas después de la llegada de Nora, todo volvió a cambiar. Era media tarde y Nora estaba en la clínica, aprendiendo sobre medicina de la manada con Magda, la curandera jefe. Magda era una mujer mayor y brusca que, con solo mirar a Nora, decidió que necesitaba más habilidades que solo defender el autismo.
Nunca se sabe cuándo los conocimientos médicos pueden salvar una vida, le había dicho Magda. Y tú eres lo suficientemente inteligente como para aprender. Así que aprende. Estaban hablando de diversas hierbas medicinales cuando sonó la alarma. 3 golpes secos que solo podían significar una cosa: ataque fronterizo. Magda levantó la cabeza de golpe. Ironwood. Llevaban meses hablando de disputas territoriales. Parecía que habían decidido hacerlo oficial. A Nora se le encogió el corazón. ¿Dónde estaba Lyra? Probablemente en su habitación. ¿Por qué? Pero Nora ya estaba corriendo. Irrumpió en el salón principal y se encontró con el caos. Los guerreros se estaban movilizando, se estaban distribuyendo armas y las familias estaban evacuando hacia las habitaciones seguras. Dene estaba en el centro, ya armado y con la armadura puesta, dando órdenes. Sus ojos encontraron a Nora. Habitación segura, ladró. Lleva a Lyra al sótano con los demás no combatientes. La habitación segura es demasiado pequeña, dijo Nora, sin aliento por haber corrido. Hay demasiada gente y hay demasiado ruido. Lyra tendrá una crisis y se convertirá en un blanco. Dan palideció. Estaba a punto de enviar a su hija autista a una situación de pesadilla sin siquiera darse cuenta. Entonces, ¿dónde? Ya se me ocurrirá algo. Vete, protege a la manada. Yo mantendré a Lyra a salvo. Nora, yo me encargo. Yo la protejo. Vete. Dan pareció indeciso durante medio segundo, luego besó rápida y paternalmente la frente de Nora y corrió hacia la frontera. Nora corrió a la habitación de Lyra y la encontró ya en modo crisis. Los sonidos de las alarmas, los pasos apresurados y las órdenes gritadas la habían sumido en una espiral. Demasiado ruido, jadeó Lyra, tapándose los oídos y meciéndose violentamente. Todo es demasiado ruidoso. No sé qué está pasando. Sé que te tengo a ti, pero tenemos que irnos ya. Coge tu manta pesada y tus auriculares con cancelación de ruido rápidamente. ¿A dónde vamos? A algún lugar seguro y tranquilo. Confía en mí. Corrieron por pasillos cada vez más vacíos mientras los demás miembros de la manada evacuaban el lugar. La mente de Nora iba a toda velocidad. ¿A dónde podían ir que fuera seguro y no abrumador? Entonces recordó la vieja torre de piedra en el lado oeste del edificio. Estaba prácticamente en desuso, tenía paredes gruesas y una pequeña entrada que se podía bloquear, y estaba lejos de la lucha. Por aquí, dijo, tirando de Lyra hacia una escalera de servicio. Llegaron a la torre y Nora dedicó unos preciosos segundos a bloquear la puerta con muebles. El espacio era pequeño, pero no claustrofóbico, con ventanas estrechas que daban al terreno de abajo. Aquí, dijo Nora, ayudando a Lyra a acomodarse en un rincón con su manta pesada. Ponte los auriculares. Yo vigilaré la puerta y me aseguraré de que estamos a salvo. ¿Y si consiguen entrar? Preguntó Lyra en voz baja, amortiguada por los auriculares. ¿Y si nos encuentran? Entonces los detendré. Nora cogió un pesado candelabro de hierro de una estantería. No era un arma muy eficaz, pero era mejor que nada. Pase lo que pase, dijo. Pase, dijo. Primero tendrán que pasar por encima de mí. Lyra asintió, se envolvió más en la manta y cerró los ojos, tratando de calmarse. Nora se colocó entre la puerta y Lyra, con el candelabro en la mano, y esperó. Los sonidos de la batalla llegaban desde abajo. Aullidos y gruñidos, el choque de los lobos luchando. A Nora le temblaban las manos, pero se obligó a mantener la calma. Lyra necesitaba su calma. Pasó una hora, luego otra. Los sonidos de la lucha parecían alejarse del edificio principal. Entonces, unos pasos en las escaleras, pesados y decididos, se acercaron. El corazón de Nora latía con fuerza. Agarró el candelabro con más fuerza y se colocó directamente delante de Lyra. El pomo de la puerta traqueteó. Alguien intentaba entrar. «Nora, Lyra, ¿estáis ahí?» Era la voz de Dan. Nora casi se derrumba de alivio. «Aquí», gritó. «Dame un segundo». Apartó la barricada de muebles y abrió la puerta de par en par. Dene estaba allí, cubierto de sangre, algunas de ellas suya, otras probablemente no, con una mirada salvaje y desesperada. Sus ojos se posaron primero en Lyra,
que seguía a salvo con sus auriculares y su manta. Luego se dirigieron a Nora, fijándose en el candelabro que sostenía y en cómo se había colocado para protegerla. ¿Ibas a luchar contra los atacantes con un candelabro?, dijo con una voz extraña. Si hubiera sido necesario, sí tú. La voz de Ednée se quebró. Estás completamente loca. Eres una loca valiente, ridícula y perfecta. Luego abrazó a Nora con fuerza, y ella olió a sangre, sudor y miedo. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por mantenerla a salvo. Gracias por ser exactamente lo que ella necesitaba. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de forma sospechosa. ¿Se ha acabado?, preguntó Nora. Los hemos hecho retroceder. Ironwood se retiró cuando se dio cuenta de que estaban en desventaja. Se acercó a Lyra, que se había quitado los auriculares y lo miraba con los ojos muy abiertos. «Estás herido», dijo ella al ver la sangre. «Son solo heridas superficiales. Nada grave. El sanador me curará». Le tocó suavemente la cara. «¿Estás bien, cariño? Siento que te hayas asustado. Nora me mantuvo a salvo, encontró un lugar tranquilo y se quedó conmigo». A pesar de todo, la voz de Lyra era firme. No estaba sola. Tenías a alguien que lucharía contra un ejército con un candelabro si fuera necesario. Dan sonrió con ternura mientras miraba a Nora. Tenías una familia. Durante las siguientes semanas, la vida en Silver Pine se estabilizó en una nueva normalidad. DN se emparejó oficialmente con Thea en una ceremonia tranquila que se adaptó a las necesidades de Lyra. Había una pequeña lista de invitados, un lugar al aire libre con mucho espacio y un horario predecible. Thea demostró ser todo lo que Lyra necesitaba en una madrastra. Era paciente, comprensiva y estaba genuinamente interesada en aprender a ser comprensiva. Hacía preguntas, escuchaba las respuestas y adaptaba su comportamiento para satisfacer las necesidades de Lyra. Ella y Nora también se hicieron amigas. Amigas de verdad, no solo aliadas para apoyar a Lyra. «Gracias», dijo Thea una noche mientras veían a Lyra explicar las constelaciones a un grupo de cachorros más jóvenes de la manada que le habían preguntado por su telescopio, «por enseñarme a ser buena para ella. No quiero que sienta que estoy tratando de sustituir a su madre». «No estás sustituyendo a nadie. Estás ampliando su familia. Hay una diferencia». Nora sonrió. «Y lo estás haciendo muy bien. Ella se ilumina cuando estás cerca. Tú también la iluminas. Le has dado algo que yo no puedo darle. Eres alguien que realmente entiende lo que es ser ella. Nos entendemos mutuamente. Es recíproco». 6 meses después de que Nora llegara a Silver Pine, Dean la llamó a su oficina. Thea también estaba allí. Ambos sonreían. «Tenemos una propuesta», dijo Dean. «¿Una propuesta?», preguntó Nora con nerviosismo. «Queremos adoptarte formalmente en la familia y convertirte en la hermana legal de Lyra». El mundo pareció detenerse. «¿Qué?», susurró Nora. «Has sido más familia para Lyra en 6 meses que la mayoría de los parientes consanguíneos en toda una vida», dijo Thea con delicadeza. «La entiendes como nadie más puede hacerlo. La defiendes, la proteges y la quieres. Y ella también te quiere a ti. Eso ya no es una relación entre empleador y empleado. Eso es familia. Pero yo soy una omega. Soy de otra manada. Soy autista. Tú eres la persona que oyó a mi hija en apuros y corrió hacia ella en lugar de huir». Interrumpió Dené. «Tú eres la persona que desafió a un alfa para proteger a una niña que acababas de conocer. Eres la persona que se interpuso entre ella y el peligro, armada solo con un candelabro y tu determinación. Tu designación no importa. Tu historia no importa. Lo que importa es quién eres ahora y lo que significas para esta familia». Lyra lo pidió. Thea añadió. «Quiere que seas su hermana oficial, no solo en la práctica». Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». «Di que sí», dijo Dane simplemente. «Únete a nuestra familia de forma oficial y completa». «Sí», susurró Nora. «Sí, lo deseo con todas mis fuerzas». La ceremonia de adopción fue pequeña, solo asistieron familiares y amigos cercanos, pero fue perfecta. Lyra estaba junto a Nora,
radiante y riendo de alegría de vez en cuando, y nadie intentó detenerla ni avergonzarla. Una vez finalizada la adopción, y con Nora oficialmente como parte de la familia Silverpine, Lyra abrazó a su nueva hermana. Gracias, le susurró, por comprenderme, por quedarte, por ser mi hermana. Siempre, prometió Nora, abrazándola a su vez, siempre te comprenderé, siempre me quedaré, hermanas para siempre, hermanas para siempre. Lyra asintió. 2 años más tarde, Lyra tenía 16 años y estaba prosperando. Seguía teniendo días difíciles. El autismo no desapareció solo porque tuviera apoyo. Pero también tenía días buenos y días estupendos, días en los que reía libremente, hablaba sin parar de astronomía y se sentía segura siendo exactamente quien era. Había creado un pequeño club de astronomía en la manada, donde enseñaba a los lobos más jóvenes sobre las estrellas. Nora la había ayudado a hacer amistad con otros 3 miembros autistas de la manada. Era segura de sí misma, apasionada, y se mostraba tal y como era sin complejos. Y Nora. Nora había encontrado un hogar, una familia y un propósito que iba mucho más allá de la mera supervivencia. Una noche, encontró a Dean en el balcón de la casa de la manada, mirando las estrellas. Pensando en aquel primer día, le preguntó, uniéndose a él en el balcón, ¿cuánto estuve a punto de fallarle por completo? ¿Qué suerte tuvimos de que fueras lo suficientemente valiente como para intervenir? No fui valiente, era autista. Oí a alguien como yo sufriendo y no pude evitar ayudarla. Eso es lo que es la valentía, Nora. Actuar a pesar del miedo porque alguien te necesita. Dan sonrió. Lo cambiaste todo para nosotros, para ella, para mí. Tú también lo cambiaste todo. Escuchaste, aprendiste y te convertiste en el padre que ella necesitaba. Se quedaron en un cómodo silencio, contemplando las constelaciones que tanto le gustaban a Lyra. El año que viene irá a la universidad, dijo Ne en voz baja. Ha conseguido una beca completa para estudiar astronomía. Están encantados de tenerla. Se lo ha ganado. Es brillante, y eso es porque tú le enseñaste que podía hacerlo. Antes de que llegaras, yo le enseñaba a ocultar su brillantez para que la gente la tolerara. Tú le enseñaste que ser auténticamente ella misma no solo era aceptable, sino valioso. Ella también me enseñó eso. Nora admitió. Antes de venir aquí, pensaba que sobrevivir significaba ocultar quién era hasta que lo olvidara bajo la actuación. Ella me recordó que ser vista tal y como soy vale la pena el riesgo. Las dos sois extraordinarias, dijo Dean. Cada día doy gracias por haber entrado en nuestras vidas. En el interior, podían oír a Lyra reírse de algo que Thea había dicho. El sonido de una niña feliz y apoyada que sabía que era querida. Era un sonido que lo valía todo. Años más tarde, cuando Lyra ya era mayor y estudiaba un doctorado en astrofísica en una universidad que se adaptaba a sus necesidades, pronunció un discurso en una conferencia sobre el autismo. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Durante los 5 años siguientes, pensé que había perdido a la única persona que me entendía. Entonces llegó Nora, una omega autista que me escuchó tener una crisis y decidió ayudarme en lugar de juzgarme. No intentó arreglarme ni hacerme normal, simplemente me entendió. Y esa comprensión lo cambió todo. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es ser autista? Les digo que es como hablar un idioma que la mayoría del mundo no se molesta en aprender. Pero Nora ya lo hablaba con fluidez. Enseñó a mi familia a ser bilingüe. Eso marcó la diferencia. El autismo no es una tragedia que haya que superar. Es solo una forma diferente de experimentar el mundo. Cuando estás rodeado de personas que comprenden y aceptan esa diferencia, no es una discapacidad. Es simplemente parte de quien eres. El discurso se hizo viral en los círculos de defensa del autismo. Los padres se pusieron en contacto, desesperados por recibir orientación. Las escuelas solicitaron sesiones de formación. En todo el territorio, las manadas comenzaron a implementar adaptaciones para los miembros neurodivergentes. Todo comenzó cuando un Omega escuchó a una niña en apuros y decidió correr hacia ella en lugar de huir. Todo porque alguien finalmente lo entendió. De vuelta en Silverpine, Nora vio el video del discurso de Lyra y lloró de alegría.
Es increíble, dijo Thea, sentándose a su lado en el sofá. Y tú también. Mira lo que hemos construido juntas. Lo hemos construido juntas, corrigió Nora. Todas nosotras. Lyra tuvo el valor de ser ella misma. Dan por estar dispuesto a aprender. Tú por elegir formar parte de esta familia. Yo por ser lo suficientemente valiente como para desafiar todo un orden social por una niña a la que nunca había conocido. Y Lyra por tener el valor de ser ella misma. Y Thea por enseñarnos a todas que comprender es más importante que encajar. Le enseñó a Lyra que ser autista no significa ser menos. Solo significa ser diferente, dijo Nora en voz baja. Y ser diferente no está mal. El mundo solo tiene que aprender un nuevo idioma. Tú nos enseñaste ese idioma, dijo Dane, apareciendo en la puerta con una sonrisa. Nos enseñaste a hablar con fluidez el idioma de Lyra, y al hacerlo, nos diste a todos la familia que necesitábamos. Se sentó al otro lado de Nora, y juntos vieron el discurso de Lyra. Una familia construida no sobre lazos de sangre, sino sobre la comprensión, la aceptación y el acto radical de ver a alguien tal y como es y quererlo de todos modos. Mientras todos los candidatos a Luna evitaban a la hija autista del Alfa, descartándola por considerarla defectuosa o difícil, una Omega vio a una niña que necesitaba comprensión en lugar de ser arreglada. No tenía credenciales, formación ni autoridad. Solo tenía experiencia vivida y el valor para usarla. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sido la persona que entendió a alguien cuando todos los demás solo querían que cambiara? ¿O has sido la persona que finalmente encontró a alguien que lo entendió? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Si crees en las historias sobre la representación neurodivergente, las familias encontradas y el poder de ser verdaderamente visto y comprendido, suscríbete y únete a nuestra manada. Recuerda, ser diferente no significa estar roto. A veces, el mundo solo necesita aprender tu idioma. Lo más importante que puedes ofrecer a alguien es, a menudo, el don de comprender exactamente quién es.